Gloria a Dios. Miremos por favor en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, vamos a mirar los versos 11 y 12. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendremos fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ante tu presencia, nos rendimos delante de ti. Te pedimos que por medio de esta palabra tú seas vivificando nuestros espíritus y asimismo trayendo edificación en la fe a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 1 versos 11 y 12 en la Nueva Versión Internacional dice: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Bueno, en esta carta a los Colosenses, el apóstol Pablo nos permite entender algo que para el creyente debe ser un conocimiento adquirido. Y me refiero a que la iglesia es un sitio de aprendizaje continuo. Nosotros cuando asistimos a la congregación, ya sea que seamos bebés espirituales, que estemos iniciando nuestra vida de fe, otro caso puede ser que ya llevemos un tiempo y pues el Señor nos haya permitido servir en su casa, o caso contrario, que estemos incluso enseñando la palabra de Dios. La iglesia, el templo, la congregación y el culto siempre han sido, son y serán un sitio donde nosotros estamos aprendiendo permanentemente. No solamente aprendemos palabras que tienen que ver con nuestra salvación, sino todo tipo de aprendizajes. Ahí podríamos decir, en la iglesia hay una enseñanza plena, ¿de acuerdo? ¿Por qué? El día miércoles lo comentábamos, porque en la palabra de Dios, pues nosotros tenemos enseñanzas para todo tipo de situaciones que se puedan presentar en la vida de todos los seres humanos, en todo tiempo, en todo lugar, que tienen que ver con la vida aquí en la tierra y por supuesto las enseñanzas de las Santas Escrituras, digámoslo así, se anticipan y nos hablan algunos aspectos de lo que nosotros iremos a vivir en la eternidad con el Señor Jesucristo. Por eso digo que la enseñanza de las Santas Escrituras es una enseñanza plena. Ahora bien, el mensaje que nosotros recibimos en la iglesia, el mensaje de las Santas Escrituras, pues es conveniente valorarlo, teniendo el entendimiento de saber que es una enseñanza plena, pues por supuesto, esa enseñanza plena que recibimos en la iglesia, porque en ninguna otra parte se recibe. Si una persona va a una academia, por ejemplo, de artes, le van a enseñar todo lo que tiene que ver con el arte o con la vocación que tiene. Si uno va a un instituto tecnológico, pues allá le van a enseñar lo que tiene que ver con la tecnología que escogió. Cada institución, digámoslo así, enseña lo que le compete o para lo que está dispuesta o para lo que está acreditada. De ahí no se pasa. Por eso es que un arquitecto pues puede funcionar en las
cuestiones que tienen que ver con el diseño y con la construcción de una casa, pero si ya le preguntamos temáticas que tienen que ver con la veterinaria, pues no va a poder y sería ilógico exigirle ese conocimiento. No así con el conocimiento que nosotros adquirimos en las Santas Escrituras y que lo adquirimos en la iglesia. La enseñanza es, como les decía, plena para todas las áreas de nuestra vida. Tienen una aplicación universal, podríamos decir. Entonces, la enseñanza y el mensaje de las Santas Escrituras que recibimos en la congregación hay que valorarlo, porque contiene muchísimos tesoros que nos van a servir a nosotros y aún más que les sirven a las generaciones futuras. Es el caso de las cartas del apóstol Pablo. Nosotros lo vemos claramente. Estas palabras, esta enseñanza del apóstol Pablo está dirigida a la iglesia de los colosenses. Pero miremos los tesoros, la riqueza que la enseñanza contiene, que la carta contiene, que ha trascendido las generaciones, ha trascendido los siglos y ha sido tenida en cuenta esta carta, la estamos teniendo en cuenta y hasta que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo esté aquí en la tierra, la epístola a los colosenses será tenida en cuenta y enriquecerá cantidad de vidas. Traerá sabiduría, consolación, fortaleza, entendimiento, discernimiento a un número muy grande de creyentes hasta que, como le digo, la iglesia esté aquí en la tierra. Ahora bien, dentro de esta temática, pues es importante tener en cuenta que quienes estamos con la responsabilidad y el privilegio de predicar la palabra de Dios en los diferentes niveles, puede ser en un grupo de intercesión, puede ser en un grupo familiar, puede ser la persona evangelista, porque a veces se hacen trabajos extramurales en la iglesia, que es muy bueno, hay que hacerlo, es necesario, es urgente, podríamos decir, hacerlo, porque diariamente escuchaba hace unos días un dato, no sé si esté actualizado o qué tan actualizado esté, más o menos calculan que unas 150,000 personas mueren al día y otra cifra mucho más alta nacen diariamente. Entonces, si 150,000 personas mueren diariamente, hay que considerar que 150,000 personas, almas, se pueden condenar eternamente y para siempre. Entonces hay que hacer la obra de Dios, la obra evangelística, hay que hacerla permanentemente. No hay que escatimar la ocasión, la situación para predicar acerca del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, les decía que quienes predicamos tenemos la responsabilidad de predicar y tenemos la responsabilidad de servir al Señor en los diferentes ministerios y en las diferentes proporciones. Podríamos decir, puede ser una iglesia muy grande, puede ser un ministerio o puede ser un grupo muy pequeño, pues en nosotros debe haber una experiencia de fe, una riqueza en la experiencia con nuestro Señor Jesucristo que nos permita hablar del Evangelio de Cristo y enseñarlo de una manera efectiva, diciéndolo en palabras más sencillas. O sea, nuestra vida debe haber sido impactada por el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene que haber un impacto, ¿sí? Recordemos el día miércoles en la enseñanza, veíamos que el Evangelio tiene un poder intrínseco, un poder
transformador. Y mire que la epístola a los Corintios lo dice, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿De acuerdo? En sí mismo, de suyo propio, el Evangelio tiene un poder transformador muy grande. No hay palabras. Es un poder transformador inconmensurable, o sea, no lo podemos medir. Todo depende de la persona que reciba el mensaje del Evangelio. Todo depende de la fe de la persona que ha recibido el Evangelio, del llamado que Dios tiene para esa persona y algo muy importante, la actitud de corazón con la cual se recibe el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio con una buena actitud de corazón, pues la experiencia va a ser muy transformadora, va a haber un impacto en nuestra vida. O sea, es como cuando sobre la tierra cae un meteorito de buen tamaño. Generalmente esos impactos dejan una huella que trasciende los siglos, y eso es así. La tierra no vuelve a ser igual. ¿De acuerdo? Nosotros cuando miramos la luna llena, podemos ver los impactos que la luna ha recibido a través de los miles de millones de años, y vemos que la luna pues tiene unas características, una forma consecuente a los impactos. No es la misma de hace 5.000 o 7.000 millones de años. Ha sido impactada. Asimismo, la vida del creyente, ¿sí? Y les decía, en la iglesia, las personas que tenemos la responsabilidad y el privilegio de predicar y hacer la obra de Dios, lo correcto, lo ideal es que tengamos una experiencia impactante, transformadora, que nos permita predicar el Evangelio de una manera eficaz. Porque de lo contrario, pues si nosotros no estamos convencidos, pues difícil que a través del mensaje que sale de nuestra boca alguien pueda adquirir certezas y convicciones. O sea, en nosotros, en los que predicamos, en los diferentes niveles, como le decía, debe haber una fuerza en la predicación, una potencia en la predicación. Esa potencia la da el impacto del Evangelio en nuestras vidas. Cuando hemos sido muy impactados, cuando nuestra vida ha sido muy transformada y abrimos nuestros labios para predicar el Evangelio, pues esas palabras también van a producir un impacto en las personas que nos oyen. Mire que el apóstol Pablo toca este tema en la carta a Filemón. En el capítulo 1, en el verso 6, le dice: y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, la participación de la fe que se hace a través de la palabra, principalmente, pues debe ser un trabajo eficaz. Y la eficacia depende pues de la fuerza, de la carga de fuerza, de poder, de verdad que tenga la predicación que sale de nuestros labios. ¿De acuerdo? La carga de certezas y de convicciones que la palabra de Dios lleve cuando salga de nuestras bocas. ¿Listo? Ahora, muy bien. Las cartas de Pablo pues son muy interesantes, muy dicientes, porque justamente hablan de la experiencia del apóstol Pablo en su vida pasada, en el momento en que fue impactado
impactado por el Evangelio y cómo transcurrió su vida después de haber recibido, digámoslo así, ya que empezamos a utilizar la palabra impacto, después de que fue impactado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero, pues, es que el impacto del Evangelio en la vida del apóstol Pablo, pues es innegable, ¿de acuerdo? Porque recordemos que él iba a Damasco con un propósito y repentinamente recibió el impacto que está muy bien descrito. Lo rodeó una luz, a él, a los que estaban. Él cayó en el suelo, escuchó la voz del Señor Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar puntapiés contra el aguijón. Sí, como él, después de ese impacto, quedó ciego por unos días y tuvo que ir donde un creyente a que lo unja, lo ministre, digámoslo así, y él pueda recuperar su vista. ¿De acuerdo? Entonces ese es el impacto de esa magnitud. Fue el impacto del Evangelio en la vida del apóstol Pablo. Y pues en sus epístolas o en sus cartas nosotros podemos ver la experiencia personal de Pablo con el Evangelio de Cristo, la experiencia ministerial de Pablo. Podemos ver también el trato que Dios tuvo con el apóstol Pablo. Podemos, por supuesto, también ver las experiencias de Pablo con las personas. Y algo que es muy notorio en el apóstol Pablo, pues es que él entendió su entorno ministerial. El apóstol Pablo entendió cómo sería su ministerio y el desarrollo de su ministerio. ¿De acuerdo? Él entendió que su ministerio involucraba hambre, involucraba cárceles, golpes. Aprendió que su ministerio involucraba humillaciones, muchas privaciones, soledad, traición, abandono. Sin embargo, el entendimiento que tenía con respecto a su ministerio le permitió tomar decisiones. ¿En qué sentido? Continúo, no me amilano, no me desanimo, no vuelvo atrás, no suelto el arado, continúo, no importa. ¿De acuerdo? Él continuó en su servicio ministerial a pesar de todo el rigor y la dureza que involucraba. Por eso es que él a la iglesia de los colosenses, en su introducción, lo primero que les dice es que sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, como dice en la Nueva Versión Internacional, o fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. No importa. ¿De acuerdo? Lo importante es que sean fortalecidos, como dice en la Nueva Versión Internacional, en todo sentido. Y el fortalecimiento, mire lo que implica. El fortalecimiento en una persona implica que tenga la paciencia necesaria. Por eso dice: obtendréis fortaleza y paciencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, en Efesios capítulo 3, verso 16, en la Nueva Versión Internacional, dice: le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. En la versión Reina Valera dice en su hombre interior. Aquí en la Nueva Versión Internacional dice en lo íntimo de su ser. Pablo siempre está pidiendo en oración al Señor que los discípulos, que los creyentes nuevos y antiguos sean fortalecidos. Porque sin ser fortalecidos como dice aquí, en el hombre interior o en lo íntimo de nuestro ser, va a ser imposible que perseveremos. Si Pablo pudo perseverar, si Pablo decidió perseverar a pesar del rigor
de su servicio ministerial era porque internamente estaba muy fortalecido. Y mire algo, tan fortalecido estaba el apóstol Pablo en su espíritu que él, estando en la cárcel, en Roma estuvo 2 ocasiones en la cárcel, estando en la cárcel escribió 4 cartas. ¿De acuerdo? 4 cartas, no recuerdo en este momento, Filipenses creo que fue una, la de Filemón y no recuerdo las otras 2. Lo importante es que sepamos eso, que tuvo la disposición en su ánimo, era tanto el fortalecimiento en su espíritu que su ánimo estuvo dispuesto a continuar su servicio a Dios y a plasmar las revelaciones que él recibía en su espíritu a través de las cartas. Tal vez una de los sitios donde más se desaniman las personas, pues, es en la cárcel por las duras condiciones. Sin embargo, en el apóstol Pablo no hubo desánimo. ¿Por qué? Por lo fuerte que él estaba interiormente. ¿De acuerdo? Por eso pide que los discípulos de Colosas sean fortalecidos. También pide por los discípulos de Éfeso que sean fortalecidos con poder en su hombre interior o en lo íntimo de su ser. Y acá en el capítulo 6 de Efesios lo vuelve a decir. ¿Listo? Y esto lo dice, entendámoslo de una manera general, no solamente para los discípulos que tienen algún encargo, algún servicio en la obra de Dios, sino todo creyente debe estar muy fortalecido. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en otras ocasiones, tal vez la última vez que tratamos esto fue hace unos 2 o 3 años. Todo creyente tiene 3 enemigos, que son la carne, el diablo y el mundo. Puede ser un pastor, puede ser un evangelista, un apóstol, puede ser un creyente de 60 años en el evangelio, va a tener los mismos enemigos, la carne, el mundo y el diablo. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo eso, entendemos consecuentemente que debemos estar fortalecidos. ¿En dónde? En nuestro hombre interior. El fortalecimiento de nuestro hombre interior o de nuestro espíritu irradia una fortaleza a nuestra alma, irradia una fortaleza aún a nuestro cuerpo para poder soportar con paciencia las diferentes situaciones que tengamos que vivir. ¿De acuerdo? Entonces, mire, aquí en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios dice, en los versos 10 y 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor, en Dios nuestro Señor, hay un poder, hay una fuerza, hay una capacidad, porque pues son palabras que en este caso las podemos tener en cuenta, que podrían significar lo mismo, y para enfatizar esto, poder, fuerza, capacidad. En el Señor, esa fuerza, poder y capacidad son ilimitados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, en la fuerza del Señor, cuando nuestro hombre interior es fortalecido por medio del Espíritu Santo, pues vamos a poder hacer cosas que de otra manera sería imposible. Me llama mucho la atención y sirve para entender esto. Recordemos algo, que cuando el Señor llamó a Moisés que suba a lo alto del monte Sinaí, que estaba en llamas,
Sí, subió y allá estuvo 40 días y 40 noches delante del Señor, recibiendo la ley que el Señor le entregó, y recibió las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Y como le digo, estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Cuando bajó del monte, se encontró que Aarón, su hermano Aarón, y el pueblo pues se habían descarriado, se habían desenfrenado, haciendo un ídolo, un becerro de oro, y pues él se disgustó mucho y el Señor se disgustó muchísimo. Dios nuestro Señor estaba muy disgustado. ¿Qué procedió a hacer Moisés? Pues se postró delante de Dios otros 40 días y 40 noches. O sea que Moisés pasó delante de la presencia de Dios 80 días, digámoslo así, seguidos prácticamente. Sí, y uno dice, bueno, ya uno ha escuchado que hay personas que ayunan 20 días, 30 días. Yo escuchaba de alguien que ayunó hasta 41 días. Sí, pero ya 80, pues si la Biblia lo dice, así fue. ¿Por qué? Porque Moisés estaba fortalecido con poder en su hombre interior o en lo más íntimo de su ser. ¿De acuerdo? Fortalecido no con la fuerza que da un hombre, no con las palabras de aliento que le puede dar un hombre, no, estaba fortalecido en su hombre interior con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Y pues como le decía, nosotros todos necesitamos ser fortalecidos, tanto para afrontar un desafío, ¿de acuerdo? Para afrontar una prueba, para afrontar una aflicción, una tribulación. Debemos ser fortalecidos para poder esperar la respuesta o la ayuda del Señor. Mire, una de las grandes causas de deserción en las iglesias es que las personas no están fortalecidas en su hombre interior y no tienen paciencia. Para tener paciencia y esperar la ayuda o la respuesta del Señor, se necesita un fortalecimiento en el hombre interior. De lo contrario, la persona se cansa, se aburre, se desespera y busca otras opciones para solucionar sus problemas o para salir de sus aflicciones o dificultades. Miremos lo que dice el Salmo 27, versos 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Mire que en el verso 14 de este Salmo 27 enfatiza bastante la paciencia, pero también está diciendo: sé valiente y esforzado. En este caso, ¿para qué? No para hacer algo, sino para esperar. Como hay otro verso que también dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿De acuerdo? En este caso, el verso enfatiza en la valentía, el esfuerzo y la paciencia. 2 veces lo dice: tengan paciencia. ¿De acuerdo? Y eso, todo creyente que ya lleve algún tiempo, que haya profesado con esfuerzo la fe, porque pues es así, para profesar la fe uno tiene que esforzarse, uno tiene esa experiencia de haber sido formado en la paciencia y de confiar en el Señor.
y tiene la experiencia de haber sido escuchado, de haber sido ayudado, de haber sido socorrido, de haber sido provisto por el Señor, de haber sido sanado, de haber sido alegrado. Uno tiene la experiencia de que nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza después de haber esperado por un buen tiempo la ayuda o la respuesta del Señor. Algo que es trascendental para poder ser pacientes, para poder ser fortalecidos en cuanto a la paciencia, es la palabra de Dios. Que nosotros sepamos que la palabra de Dios se cumple. Miremos lo que dice en el Salmo 119, versos 49 y 50, en la Nueva Versión Internacional. Dice: acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, la palabra con que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Mire lo especial del mensaje de estos versos del Salmo 119. Dice: acuérdate de la palabra que ya me diste, palabra que me infundió esperanza. En muchas ocasiones, en medio del desierto, de la aflicción, de la angustia que una persona pueda estar viviendo, un creyente, el Señor le manda algún mensaje, pueda ser a través de la palabra de Dios, pueda ser a través de una predicación en la iglesia, como lo veíamos al inicio. La iglesia, el culto, en el culto, pues el mensaje de la palabra trae muchísimos tesoros. Y si una persona está en una aflicción, está en una prueba y recibe una palabra que le llega a su situación, que lo fortalece, que le da esperanza, excelente. Sepa, eso es una palabra de Dios, eso es que Dios le está hablando a usted para que siga creyendo, para que siga esperando, para que siga confiando. En estos días me comentaban un testimonio de una pareja de una iglesia del ministerio nuestro de Salem. Ellos esperaron durante bastante tiempo, ante todo pronóstico, poder tener un bebé, sí, porque había una dificultad tanto en la madre como en el padre para poder engendrar. Y en muchas ocasiones fueron desahuciados, les ofrecieron diferentes alternativas, sin embargo ellos esperando en el Señor. Y sépalo, se les notaba la aflicción, se les notaba la tristeza, era muy evidente. Yo los traté en algunas ocasiones, pero el Señor, que es fiel, y ellos, a pesar de la aflicción, no dejaron de servir al Señor y de ponerse en las manos y de ponerse a las órdenes del Señor. ¿Y cómo le parece que el Señor les hizo el milagro? ¿Cómo están ahora? Como dice la Escritura, con su boca llena de risa y con sus labios llenos de alabanza. Es un testimonio preciosísimo, muy precioso. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. ¿Listo? El Señor es fiel. ¿De acuerdo? Ahora bien, resistir, dice en la epístola a los Colosenses, que la leímos al inicio, dice: resistir todo con paciencia. Y cuando dice todo, pues no especifica qué hay que resistir con paciencia. No, todo tipo de situación que llegue a nuestra vida. Una vez que estemos en los caminos del Señor, una vez que estemos profesando nuestra fe, pues necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos, escuche bien, como lo dice en el Salmo que leímos, el Salmo 27, necesitamos ser esforzados y valientes
para esperar. Esforzados y valientes, no lo olvide. Alguien dirá, sí, pero estamos en las manos de Dios y Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, pero Dios quiere renovar nuestro entendimiento. ¿O es que el Señor Jesucristo no fue esforzado y valiente? Si algo fue el Señor Jesucristo, fue primero paciente, esforzado y valiente. El Señor Jesucristo durante toda su vida estuvo, como dicen en el mundo ahora, en el corredor de la muerte. Así se dice de las personas que van a ser ejecutados con la pena de muerte y que llevan años esperando la ejecución. El Señor desde siempre sabía que a los 33 años iba a ser ejecutado con tortura. Y sin embargo esperó, se fortaleció, no se echó para atrás, no se desanimó. Fue muy esforzado y muy valiente. ¿De acuerdo? Entonces, y muy paciente. Imagínese, 30 años esperando. 33 años, perdón. Fue un tiempo bastante largo. Y también dice, y con gozo daréis gracias al Padre. Esto es bien importante y lo hemos visto en muchas ocasiones. Nosotros debemos ser agradecidos con el Señor. Y el apóstol Pablo tiene una revelación, una enseñanza muy bonita que la da a los discípulos en la primera epístola, del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 8, en la Nueva Versión Internacional, que dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Mire algo, eso es lo que nos sucede a todos los discípulos del Señor Jesús, a todos los discípulos que no estuvimos con el Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Al apóstol Pablo le sucedió eso. El apóstol Pablo amaba al Señor Jesús, aunque no lo había visto en forma corporal. Él lo oyó su voz. De ahí en adelante a todos y a cada uno de nosotros nos corresponde, dice, amar al Señor a pesar de no haberlo visto, creer en Él a pesar de no haberlo visto y alegrarnos con gozo, y con gozo dice indescriptible y glorioso. O sea, no lo hemos visto, pero lo amamos. No lo hemos visto, pero creemos en el Señor Jesús. No lo hemos visto, pero nos gozamos en el Señor Jesús. Mire la fe, lo trascendente que es la profesión de la fe, hasta dónde llega, hasta dónde nos lleva la fe. A amar al Señor Jesús aunque no lo hayamos visto, a creer en Él aunque no lo hayamos visto y a gozarnos en el Señor Jesús. El gozo debe ser algo continuo, permanente, una marca en nosotros por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros al permitirnos, al privilegiarnos con la salvación. Entendámonos, mirémonos, reconozcámonos a cada uno de nosotros como personas privilegiadas de parte de Dios con la salvación. Y siempre debe estar el gozo en nosotros. Mire que hay un verso en Deuteronomio que es muy bueno tenerlo en cuenta. Está en Deuteronomio 28. Verso 47 en la Nueva Versión Internacional. Dice, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Mucho cuidado con eso.
que la bendición, que la prosperidad, que la abundancia no haga perder el gozo en el servicio al Señor. Porque muchos casos se han visto ya de personas que cuando estaban mal, hundidos completamente, con qué gozo, con qué devoción servían al Señor y lo buscaban al Señor. Y una vez que el Señor los levanta, los restaura, los prospera, ahí sí ya aparece la pereza, ahí sí ya aparece el desánimo para servir al Señor, la negligencia, la indolencia para servir al Señor. Cuidado, si usted ha sido bendecido, prosperado, restaurado, mejorado en su condición de vida, con más gozo hay que servir al Señor, con mucho más gozo. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio de Dios que cumple, tenemos el testimonio de que Dios es verdadero, tenemos el testimonio de que la palabra de Dios es verdadera, y si nosotros obedecemos los principios, los preceptos de la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a ser restaurados. Así lo enseñaba nuestro apóstol el día jueves. En la obediencia a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios, nos restauran, nos bendicen, renuevan nuestro entendimiento, forman nuestro carácter, pero no salvan. La salvación se da únicamente por el creer en Jesucristo, por oír con fe el mensaje del Evangelio. Pero qué bueno que creamos el mensaje del Evangelio, qué bueno que escuchamos con fe el mensaje y que seamos justificados y recibamos perdón de pecados y vida eterna. Pero mejor que recibamos el perdón de pecados, la vida eterna, y por la obediencia a los principios espirituales de la palabra de Dios, seamos restaurados, seamos sanados, seamos mejorados en nuestra condición como seres humanos y seamos prosperados. Como dice la Escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿De acuerdo? Porque mire, hay un verso muy bonito de Eclesiastés capítulo 9, versos 7 y 8. Dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el aceite sobre tu cabeza. Eso cuando dice porque tus obras ya son agradables a Dios, es porque nosotros, por la gracia de Dios, como dice en Efesios capítulo 1, por la gracia que se nos concedió en el Señor Jesucristo, ya hemos sido justificados. En Jesucristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados. Como ya el perdón de pecados está sobre nosotros, entonces podemos comer con alegría nuestro pan, beber con dicha, con gozo. El vino, pues aquí dice el vino, ¿sí? Lo que usted coma, lo que usted beba, hágalo con alegría, con la conciencia de que sus pecados ya han sido perdonados, de que en su vida ya ha habido redención, ¿de acuerdo? Y siempre dándole gracias al Señor en todo momento, que las posibilidades que tenemos, las bendiciones, las añadiduras que tenemos, todo eso es gracias al Señor Jesús. Y como dice aquí en Eclesiastés, que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y nunca falte el ungüento o el aceite sobre nuestra cabeza. Las vestiduras tienen que ver con las obras hechas en la justicia de Dios, con las obras de fe que nosotros hacemos. Y pues el ungüento se refiere al aceite del Espíritu Santo,
que nuestras vestiduras siempre están blancas y que siempre haya el aceite del Espíritu Santo sobre nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Los cultos en esta Semana Santa van a continuar iguales. El miércoles tenemos culto aquí por la noche, común y corriente, lo mismo el sábado, lo mismo el domingo. Los días jueves y viernes hay culto en el Teatro Alcázar, cordialmente invitados, jueves y viernes santo. Creo que se va a tomar la Santa Cena. Sería muy bueno que vayan para que estemos congregados como ministerio, como hermanos que somos, para afianzar la unidad y la unanimidad. En este día pues hemos hecho esta transmisión porque estamos en la ciudad de Tumaco acompañando a nuestros hermanos de la iglesia en Tumaco en la campaña apostólica. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, Señor. Yo coloco los tributos de tus hijos y de tus hijas. Yo te pido que les bendigas, que les multipliques, que les hagas prosperar a cada uno de ellos de manera rica y abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor, porque en tu palabra somos fortalecidos. Tu palabra infunde en nosotros esperanza. Tu palabra, Señor, trae a nuestras vidas consuelo. En tu palabra, Señor, nosotros hallamos diferentes tesoros, Señor, para tener una vida plena de Dios, una vida plena de Cristo, aquí en la tierra, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias porque han dispuesto sus corazones, Señor. Han obedecido a la fe, Señor. Han honrado la fe que tú has puesto en ellos, Señor. Han honrado el llamamiento que tú les has hecho, Señor. Y yo te pido asimismo, Señor, que tú les honres, que tú les remuneres, Señor Jesucristo, que seas tú propicio a la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Sé propicio a sus necesidades, Señor. Y por sobre todo, que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, que cada uno de nosotros recibamos a través del Espíritu Santo más y más fortaleza en nuestro hombre interior. Oh, Rabashuri, bere, 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 ben. Oh, Rabababa, vale, bere, ben. Oh, Rabababa, bere, bere, me. Oh, bere, 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 bere. Fortalécenos, Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Espíritu de Cristo. No nos resistimos, Señor. Reconocemos que necesitamos ser fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. Oh, fortalécenos más, Espíritu Santo. Llena los vasos espirituales, llénanos con aceite fresco, llena nuestros vasos, llena nuestras lámparas con aceite fresco, Señor. Enciende tu fuego, Espíritu de Dios, en nosotros. Enciende más el fuego, que haya más luz, que haya más calor en nosotros, que estemos calientes, ardientes espiritualmente, Señor, que haya combustión en nosotros, Señor. La combustión del Espíritu Santo de Dios se dé en cada uno de nosotros, Señor. Vivifícanos, Espíritu de Dios, vivifica la iglesia, que la iglesia esté fortalecida, que la iglesia sea una iglesia valiente, una iglesia paciente, esperando
el socorro, la ayuda, el pronto auxilio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que esta iglesia, esta congregación se caracterice por ser una iglesia fuerte, que vive la fe de nuestro Señor Jesucristo con valentía, con arrojo, como nos lo enseñaste tú, Señor Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles del primer siglo, que fueron valientes todos, Señor Jesús. Toca, Espíritu de Dios, toca con poder, toca con poder las vidas. Pídele al Espíritu Santo que toque tu vida, pídele más fuerza espiritual, pídele más paciencia, pídele al Espíritu Santo que te haga más valiente, que te dé más coraje para seguir profesando la fe. Tal vez a ti te toca una batalla dura para profesar la fe. Pídele que te haga fuerte en tu hombre interior, que coloque fuerza en tu alma, aún en tu cuerpo físico. Si sientes desmayar, pídele al Señor que fortalezca tu espíritu más y más. A sí mismo, Señor, yo estoy impartiendo gracia, más favor inmerecido sobre cada uno de tus hijos, favor inmerecido, más favor inmerecido, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo corra sobre la iglesia Genezaret y Torrefuerte, que el favor inmerecido corra en las familias, que toque las familias, que llegue ese favor inmerecido a cada una de las familias, que ellos puedan experimentar, que sean conscientes de los hechos poderosos de Dios en sus vidas, que se dan, que se suscitan por la pura gracia de Dios, que hechos poderosos de Dios se den, sucedan en las familias por la gracia de Dios, por el favor inmerecido, que hayan sanidades, que haya restauraciones de las vidas, que haya conversión de los miembros de la familia por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ora por esa persona de tu familia que sabes que necesita convertirse, que quiere convertirse. Ora para que el Señor quite con su diestra poderosa todo impedimento, para que no crea todo obstáculo que el diablo haya puesto para que no crean, para que no se conviertan. Quítalo, Señor Jesús, y ora para que los miembros de tu familia se conviertan al Evangelio, para que reciban en el nombre de Jesús de Nazaret perdón de pecados, salvación y vida eterna. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Vamos a continuar con la alabanza. Te damos gracias, Señor Jesús, te damos muchas gracias. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.